Esta última parte vamos a analizar un poco este, cuándo una función de costo, cuándo la función de ingresos y cuándo la función de utilidades para un cierto ejercicio o para la venta de un cierto producto son funciones crecientes y decrecientes, es decir, cuando el costo está aumentando, cuánto el costo está disminuyendo o se está haciendo más barato, cuando los ingresos son mayores, cuando los ingresos son menores. Eso también hay que analizarlo en el número de unidades, a partir de cuántas unidades de objetos vendidos el costo se eleva o cuando se disminuye. Lo mismo pasa para las utilidades, a partir de si yo produzco tantos o a partir de qué número de productos debo producir para que el ingreso sea creciente o que sea decreciente. Y lo más importante es la parte de la utilidad, saber cuándo la función utilidad es creciente y cuándo la función utilidad es decreciente. Porque si la función utilidad es creciente, entonces lo que vamos a tener es que estamos en un estado de ganancias, y si la función utilidad es decreciente, lo que vamos a tener es un estado de pérdidas. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el ejemplo? Básicamente el ejemplo nos dice vamos a suponer que la producción de un cierto producto se modela vía esta función. C de X, C por costo, va a ser 500 más 20X. 500 se puede manejar como el costo fijo de la producción y 20X se puede manejar como el costo variable porque depende de los objetos producidos o del producto. X en este caso es exactamente el número de objetos o de productos que se producen para esta situación o para esta empresa. También nos definen la relación de la demanda como P de X igual a 100 menos X. La relación de la demanda se puede manejar como el precio que debo de poner a un cierto producto a partir de ciertas cantidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo X cantidades, yo lo que tengo que manejar es un precio exactamente de 100 menos X. Entonces, básicamente, la función relación de demanda me maneja el precio. Entonces nos dice, determine las regiones donde las funciones de costo, la función de ingresos y la función de utilidad son crecientes y decrecientes. Entonces yo tengo que determinar cuándo el costo crece, cuánto decrece y cuándo el ingreso y la utilidad crecen y decrecen. ¿Cuál es el problema? Que no me están dando función de utilidad, no me están dando función de ingreso. No me dan función de ingreso, no me dan función de utilidad. La única función que tengo es la función de costo y la función de precios. Y los precios no son ingresos. Entonces tenemos que trabajar para ello. Entonces, en una primera instancia, vamos a trabajar para la función de costo, que es la que tengo ahí a la mano. Entonces, para la función de costo, ¿qué tengo que ver? Pues yo tengo que analizar cuándo la función de costo crece o cuándo decrece. Es lo que tengo que hacer, decir cuándo la función de costo crece y cuándo la función de costo decrece. Para hacer eso tengo que poder decir cuándo la función es creciente y cuándo la función es decreciente. Para ello debemos responder o debemos analizar que la derivada de la función de costo sea positiva o que la derivada de la función de costo sea negativa. Si la derivada de la función de costo es positiva, aquí tenemos que el costo crece. Si la derivada de la función de costo es negativa, entonces aquí lo que tenemos es que el costo decrece. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar cuándo esa derivada es positiva y cuándo es negativa. Antes de determinar cuándo la derivada es positiva y cuándo la derivada es negativa, necesitamos conocer a la derivada. Entonces, calculemos como primer punto C' de x, que C' de x va a ser la derivada de la función de costo. Y la derivada de la función de costo va a ser la derivada de 500 más 20x, que perfectamente nosotros sabemos que esto es igual a 20. Entonces yo lo que estoy diciendo aquí es que C' de x es exactamente igual a 20. Ahora, ¿cuál es la cuestión? Me interesa saber cuándo la función o cuándo la derivada es mayor que 0 y cuándo la derivada es menor que 0. Claramente, C' de x igual a 20, C' de x igual a 20, todo el tiempo es mayor que 0. Para todo valor x, no importa cuál sea el valor x, siempre C' de x va a ser igual a 20. Es decir,
Aquí lo que tenemos es que la función de costo todo el tiempo es una función creciente. Por lo tanto, c de x es creciente. Siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que la función de costo es creciente en todos los reales. Para cualquier número que ustedes piensen, para cualquier número de producción de objetos X, esa función de costo siempre va a ser creciente. Es decir, va a estar creciendo el costo. Conforme ustedes produzcan mayores productos, entonces el costo va a ir produciendo. Y eso es normal de pensarse, porque si nosotros vemos aquí, lo que me está diciendo es que la parte que está influenciando eso es el costo variable, que me está diciendo que el costo es 20 veces el tipo de unidades producidas más 500 veces, más 500 del costo fijo. Entonces aquí tendríamos esa parte, lo cual se modela al decir que el costo siempre va a ser creciente. Entonces tenemos esa parte, costo siempre va a ser creciente. Ahora debo de determinar la parte de las utilidades. Bueno, ahora pasemos a la función de ingreso. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis para la función de ingreso. Ya terminamos con la función de costo, ahora vamos con la función de ingreso. Queremos saber dónde la función de ingreso es creciente y dónde la función de ingreso es decreciente. Para ello, antes hay que determinar la función de ingreso. Entonces, el ingreso normalmente se calcula como el precio por unidad, que eso se va a multiplicar por el total de unidades. Eso es el ingreso, es el precio pues el precio o el costo, el precio que estoy dando una unidad por el total de unidades que estoy vendiendo. En este caso, a nosotros nos dicen que el precio por unidad pues es la relación de la demanda, que es 100 menos X, siendo X las unidades producidas. Entonces, por el total de unidades producidas, que en este caso sería X. Y esto se conoce como la función de ingreso, que la vamos a denotar como una Y. Entonces, la función de ingreso va a ser 100 menos X, que se puede reescribir como 100X menos X cuadrado. Y aquí tenemos a la función de ingreso. Ahora me interesa saber dónde esa función de ingreso es positiva y dónde esa función de ingreso, más bien dónde la función de ingreso es creciente y dónde la función de ingreso es decreciente. Entonces, ¿dónde el ingreso crece y dónde el ingreso decrece? ¿Cómo respondemos a esas preguntas? Como hemos venido trabajando hasta el momento, siempre vamos a hablar de la derivada de la función, que me interesa saber si es creciente o decreciente, en este caso para el ingreso. Entonces vamos a decir que si la derivada de la función de ingreso es positiva, entonces el ingreso va a ser creciente. Y si digo que la derivada de la función de ingreso es negativa, entonces el ingreso va a ser decreciente. Entonces lo que tengo que hacer es analizar la derivada de la función de ingreso. Antes de analizar la derivada de la función de ingreso, necesito conocer la derivada de la función de ingreso. Entonces vamos a calcular esa derivada. Vamos a calcular la derivada de la función de ingreso, que me quedaría que la derivada de la función de ingreso va a ser la derivada de esa misma función, que es 100x menos x cuadrado, que claramente me va a quedar 100 menos 2x. ¿Va? Esto es la derivada de la función de ingreso. Ahora tengo que ver dónde la derivada de la función de ingreso es positiva y dónde es negativa. Entonces, vamos a trabajar para la primera parte, y es dónde esta derivada es positiva. Entonces lo que vamos a hacer es la derivada de la función de ingreso mayor que 0. Esto implicaría que 100 menos 2x tiene que ser mayor que 0. Recordemos lo que platicábamos en alguna sesión pasada, y lo que decíamos es que lo que me interesa es dejar a la x en un solo lado, dejarla en un lado de la igualdad, ¿va? Entonces para ello todo lo que tenga x me lo voy a dejar en el lado izquierdo, y lo que no tenga x me lo voy a dejar en el lado derecho. Haciendo eso, lo que tendríamos es que 100 tiene que ser mayor que 2x. ¿Por qué razón? Porque este número o este 2x, perdón, va diferente, porque lo que quiero hacer, habíamos dicho
Chihuahua. Porque lo que habíamos dicho es lo que quiero hacer es dejar a la 2x en el lado izquierdo y el 100 va a quedar en el lado positivo. Había hecho las cosas al revés, entonces aquí lo que me diría es que menos 2x que está en su sitio lo respeto, y aquí este 100 que no está en su sitio, ese sí lo voy a mover para su sitio, es decir, me lo voy a llevar al lado derecho. Entonces, como me lo tengo que llevar al lado derecho, aquí está sumando, para el otro lado se va restando. ¿Ok? Entonces, ahora lo que debemos hacer es este menos 2, que aquí está multiplicando, se tiene que ir para el otro lado dividiendo. ¿Por qué razón? Porque quiero la x solita. No perder de vista que el menos 2 es un número negativo. Como va a pasar dividiendo, recuerden que si yo tengo un número negativo que pasa de un lado para el otro, ya sea o multiplicando o dividiendo, entonces el sentido de la desigualdad va a cambiar. Entonces, como el sentido de la desigualdad va a cambiar, lo que voy a decir es que x es menor que 100 entre menos 2. Entonces lo que diríamos es que x tiene que ser menor que, menos por menos me queda más, 100 entre 2 me queda 50. Si x es menor que 50, entonces el ingreso es creciente. ¿Va? Entonces, por lo tanto, aquí lo que vamos a decir es que la función de ingreso crece si x es menor que 50. ¿Ok? Entonces aquí básicamente lo que estamos haciendo es un análisis para creciente, cuando la función de ingresos es creciente. Ahora, mismo análisis, pero ahora lo quiero para cuando la función de ingresos sea decreciente. Cuando esta cosa va en declive, cuando empieza a bajar o cuando empiezan a bajar los ingresos. Pues vamos a ver. Entonces tengo que analizar que la derivada de la función de ingreso tiene que ser menor que 0. Es decir, que 100 menos 2x ahora tiene que ser menor que 0, porque quiero ver cuándo esa función es decreciente. Resolvemos del mismo modo, el 2x está en su sitio, lo dejo ahí, ese 100 no está en su sitio para el otro lado, pero como aquí está sumando, para el otro lado se va restando. Misma historia, tengo un menos 2 que es negativo, se va a ir para el otro lado. Entonces, como se va a ir para el otro lado dividiendo, eso implica que el sentido de la desigualdad se va a invertir. Entonces lo que tendríamos es que x tiene que ser mayor que menos 100 entre menos 2. Lo que estaríamos diciendo es que x tiene que ser mayor que 50. Y en conclusión, lo que estamos diciendo es que como la derivada aquí es menor que 0, entonces la función de ingreso es una función creciente. Perdón, es una función decreciente. ¿Cuándo la función de ingreso es decreciente? Cuando la x es mayor que 50. Si la x es mayor que 50, el ingreso empieza a decrecer. Entonces, por lo tanto, la función ingreso decrece si la x o la producción va arriba de 50 unidades. Bien, ya tenemos cuando la función de ingreso es creciente y cuando es decreciente. Es creciente si x es menor que 50 y es creciente cuando la x es mayor que 50. ¿Qué nos falta por analizar? Nos falta por analizar cuando la utilidad es creciente y cuando la utilidad es decreciente. ¿Va? Entonces, vamos al lío, vamos para allá. Aquí eso está bien, aquí vamos a ponerlo un rojito y lo que tendremos es lo siguiente: función de utilidad. Cuando la función de utilidad es creciente y cuando es decreciente. Antes tengo que definir la función de utilidad. ¿Cómo se define la utilidad de un ejercicio? Pues básicamente la utilidad de un ejercicio se define como el ingreso obtenido menos los costos generados. Entonces yo tengo que tener que la función de utilidad va a ser ingreso menos costo. Entonces, haciendo eso, ¿qué vamos a tener? Pues lo siguiente, lo que vamos a tener es que la función de utilidad, que la voy a anotar por u de x, va a ser la función de ingresos que hemos denotado como y de x menos la función de costo, que se ha denotado como una c de x. La función de ingreso la busco, ¿dónde la tengo? Por aquí anda la función de ingresos. Sí,
Aquí tengo la función de ingresos. La función de ingresos me queda 100x menos x cuadrada. Aquí que tengo, aquí está. Esta es la función de ingreso con la que voy a trabajar. 100x menos x cuadrada. Entonces, para acá. Aquí voy a tener que esto va a ser 100x menos x cuadrada. Y a todo esto hay que restarle la función de costos. ¿Dónde está la función de costos? Seguramente que al inicio la tenemos. Y la función de costo era al inicio del ejercicio, no al inicio de las notas. Y la función de costo por aquí anda, 500 más 20x. Pues con eso trabajamos. Entonces la función de costo nos va a quedar 500 más 20x. Entonces la utilidad se va a definir como, o más bien se define como el ingreso menos el costo. Pues hay que trabajar y obtener la forma de la función de utilidad, que ya la tenemos allí, que básicamente es realizar la suma. Entonces tendríamos 100x menos x cuadrada, menos por más menos, 500 menos por más menos, menos 20x. Si reducimos, llegamos a que la función de utilidad va a ser 100x menos 20x, nos regresa un total de 80x menos x cuadrada menos 500. ¿Va? Entonces, esto que tengo aquí es la función de utilidad. La función de utilidad se puede modelar como, como 80x menos x cuadrada menos 500. Ahora, hay que ver cuándo la utilidad es creciente y cuándo la utilidad es decreciente. Entonces, las preguntas aquí, u de x, ¿cuándo es creciente? O también podemos preguntar u de x, ¿cuándo es decreciente? Estas preguntas se traducen a cuentas a lo siguiente. Si u de x es decreciente, entonces sería lo mismo que preguntar cuándo la derivada de u es menor que 0. Y si u de x, pues si es creciente, la derivada tiene que ser mayor que 0. Entonces, preguntarse por la función o por las utilidades crecientes es preguntarse por la derivada de la utilidad que sea positiva. Y si quiero conocer cuándo la utilidad es decreciente, lo que tengo que preguntar es cuándo la derivada de la utilidad es negativa. Pues tengo que trabajar para ello. Entonces, primero, vamos a ver, utilidad creciente. Utilidad creciente la vamos a analizar con u' de x mayor que 0. Antes hay que calcular a u' de x. Entonces vamos a calcular primero u' de x. ¿Quién sería u' de x? U' de x sería exactamente la derivada de la función de utilidad, que es 80x menos x cuadrada menos 500, cuya derivada me quedaría 80 menos 2x. Luego entonces lo que tendríamos es que la derivada menor que 0 implica que 80 menos 2x tiene que ser menor que 0. Resolvemos como hemos estado trabajando y lo que me diría es que menos 2x tiene que ser menor que menos 80. Y esto lo que me diría es que x tiene que ser mayor que menos 80 dividido entre menos 2. Entonces x tiene que ser mayor que 40. Para que yo tenga una utilidad positiva, para que yo tenga una utilidad negativa, o para que la utilidad sea decreciente, la x, el número de unidades producidas, tiene que ser mayor a 40. Ahí voy a tener utilidades negativas. Por lo tanto, lo que diríamos aquí es que la utilidad decrece si x es mayor que 40, es decir, si se producen más de 40 unidades del producto. Ahora, ¿cuándo la utilidad es decreciente? Pues vamos. ¿Yo qué estoy haciendo? Estoy trabajando, en general estoy hablando todo para decrecientes y aquí he escrito decreciente, entonces esto está mal. Aquí tiene que ser utilidad
decreciente, porque al final del día fue lo que estuve trabajando. Todo lo que se ha analizado en esta parte de azul se ha hecho para utilidades decrecientes. Entonces aquí lo que estoy analizando es cuando esto decrece. Cuando quiero que la utilidad decrezca, pues la utilidad decrece si x es mayor que 40. Ahora sí, vamos a trabajar con la utilidad creciente, perdón. Utilidad creciente. ¿Cuándo la utilidad va a ser creciente? Pues cuando la derivada sea mayor que 0. Por eso aquí estoy trabajando todo para decreciente, porque la derivada la estoy planteando menor que 0 a partir de acá. Aquí esto también está mal, este debería de ser menor que 0. Vamos, entonces aquí es menor que 0. Utilidad creciente, entonces implicaría que la derivada tiene que ser positiva. Entonces, ¿quién es la derivada? La derivada es 80 menos 2x, esto tiene que ser menor que 0. Lo que me diría es que 80, perdón, esto lo que me diría es que menos 2x tiene que ser menor que menos 80. Perdón, disculpen, la quiero positiva, la quiero creciente. Entonces, como quiero que la utilidad sea creciente, la desigualdad que voy a plantear es derivada mayor que 0. Entonces, 80 menos 2x mayor que 0. Ahí sí. Y entonces resuelvo y lo que voy a tener es que menos 2x tiene que ser mayor que menos 80. ¿Va? Entonces, lo que me diría esto es que x tiene que ser menor que menos 80 entre menos 2, lo que implica que x tiene que ser menor que 40. ¿Por qué cambia el sentido de la desigualdad? Porque estoy pasando este 2, que es un número negativo, para el otro lado de la igualdad. ¿Cómo lo pasé? Dividiendo. Entonces, como estoy pasando un número negativo dividiendo o multiplicando, pues el sentido de la desigualdad cambia. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, o lo que estamos analizando, es que la utilidad será creciente si la producción no excede en 40 unidades. Entonces, por lo tanto, utilidad creciente si x es menor que 40. ¿Va? Entonces ahí tendríamos resuelto este ejercicio. Cualquier duda que tengan, lo vamos platicando el lunes si gustan. Yo tengo sesiones de asesoría, si la tengo de 1 a 3 de la tarde. Con gusto puedo ir solventando dudas que tengan, no hay ningún problema con eso. Si no, el martes que tengamos clase, allí trabajamos un poquito. Y lo que sí me interesaría será el martes hablar un poquito de los criterios de máximos y mínimos. Así que nada, que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima clase.